Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretitos de corazones y estuve combinando estos tres colores. En el video estamos haciendo este corazón, el más grande, pero haciendo este mismo corazón pueden guiarse para crear los pequeños, ya que son exactamente del mismo tamaño que los que quedaron dentro de este rojo. Este rosa es exactamente del mismo tamaño que este. Y el crema que está aquí es exactamente este. Así que espero que les guste el video. El diagrama se los voy a dejar en mi Instagram, así que no olviden seguirme. Y bueno, chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos tres colores de Delica o Miyuki en el número 110. Estoy utilizando este que es un tono cremita. Se ve blanco, pero no es tan blanco. Es un tono crema. Estoy utilizando también este tono rojo y este otro que es un tono rosa. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D, una aguja del número 12. También voy a utilizar estas argollitas. Estas son de 4 milímetros. Voy a utilizar 3 para cada arete. Y también voy a estar utilizando este tipo de aretes en forma de anzuelo. Aquí ya coloqué el hilo en mi aguja. Coloqué más o menos unos 35 centímetros de hilo. Ahora voy a comenzar pasando 3 delicas del tono rojo. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Aquí hay que dejar un poco de hilo al final para rematar. Ahora lo que voy a hacer es pasar mi aguja en la delica del medio, pasando de atrás hacia adelante. Tomo la siguiente delica y hago lo mismo. Paso de atrás hacia adelante. Y así ya quedan unidas las 3 delicas. Ahora voy a estar trabajando con la puntada ladrillo o break stitch, lo que quiere decir que vamos a estar utilizando los hilos que quedan aquí arriba de las delicas. Así que voy a comenzar tomando 2 delicas de este mismo tono rojo. Hay que sostener bien tanto el hilo que dejamos al principio como el hilo con el que estamos trabajando. Lo sostenemos bien para que al poner estas 2 delicas no se abran. Y lo que hago es pasar mi aguja de atrás hacia adelante en este primer hilo sin soltar los otros 2 hilos. Regreso aquí la aguja de abajo hacia arriba en esta delica roja. Ahora voy a continuar con este tono rojo. Voy a ir colocando en los hilos que me quedan arriba, colocando de una en una hasta tener 5. Aquí paso esta siguiente en este siguiente hilo. Así ya tenemos 3 delicas. Ahora tomo la siguiente, que es la número 4, y esta la voy a pasar en el mismo hilo donde pasé la anterior, que sería aquí. Voy a tomar esta última delica, que con esta serían un total de 5. Esta última la voy a pasar aquí, pasando mi aguja de abajo hacia arriba en la delica número 4. Ahora lo que voy a hacer es llevar mi hilo hacia la última delica, la que acabo de colocar. Y para eso voy a regresarme hacia acá, pasando aquí hacia abajo. Tomo 2 delicas. Me regreso hacia acá y paso hacia arriba por estas 2. Ahora voy a pasar mi aguja hacia abajo en esta delica y ahora subo en esta última. Aquí voy a comenzar mi siguiente vuelta. Tomo 2 delicas del tono rojo y paso mi aguja de atrás hacia adelante en este primer hilo.
Voy a continuar con el tono rojo colocando una en cada hilo hasta tener un total de 6 delicas. Esta es la delica número 6, la voy a pasar en el mismo hilo donde pasé la anterior. Comienzo mi siguiente vuelta, tomo 2 del tono rojo y paso aquí en este primer hilo. Ahora voy a tomar el tono rosa, voy a colocar 4 delicas. Ya tengo aquí las 4 del tono rosa, ahora tomo una roja y la paso donde coloqué la última del tono rosa. Aquí voy a comenzar esta siguiente vuelta, tomo una del tono rojo y una rosa. Me regreso aquí pasando en el primer hilo. Voy a continuar con el tono rosa hasta tener un total de 5. Ahora voy a tomar el tono rojo, voy a colocar 2, paso aquí en este último hilo. Tomo esta última, la paso en el mismo hilo donde pasé esta última roja. Ahora aquí voy a hacer una disminución con mi hilo. Voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo, tomo estas 2 rojas. Me regreso tomando estas 2. Y aquí ya hicimos la disminución, ya dejamos esta primera delica. Ahora aquí vuelvo a tomar una roja y una del tono rosa y paso mi aguja en este primer hilo que me queda hacia donde estoy haciendo la vuelta.
Tomo otra del tono rosa. Ahora voy a tomar el tono crema y voy a colocar dos. Vuelvo a tomar el tono rosa, coloco dos. Ahora tomo una roja, la paso en el último hilo donde pasé esta última rosa. Ahora de nuevo tomo una roja y una rosa y me regreso pasando la aguja en el primer hilo. Tomo otra del tono rosa. Vuelvo a tomar el tono crema, voy a colocar tres. Una rosa. Una roja. Ahora aquí de nuevo voy a hacer disminución con el hilo. Tomo estas dos del tono rosa hacia abajo. Me regreso aquí hacia arriba tomando estas dos rojas. Y de nuevo tomo una roja y una rosa. Paso en el primer hilo que me queda hacia enfrente, hacia donde voy a hacer la vuelta. Ahora tomo el tono crema, coloco tres. Dos del tono rosa. Una roja. La paso aquí en el mismo hilo donde pasé la última del tono rosa. Aquí de nuevo tomo una roja y una rosa y me regreso pasando en este primer hilo. Una rosa. De nuevo tomo el tono crema, coloco tres. Una rosa. Una roja.
Hasta aquí ya tenemos la mitad del corazón. Ahora vamos a hacer la siguiente mitad, que sería básicamente repetir de aquí hacia atrás. Así que comienzo tomando una roja y una rosa. Tomo el color crema, coloco 3. Dos del tono rosa. Una roja. Ahora de este lado nos van a tocar las disminuciones. Tenemos que hacer todas estas vueltas en disminución. Así que lo que voy a hacer aquí es pasar mi aguja hacia abajo. Tomo estas dos delicas y me regreso hacia arriba tomando estas dos. Y tomo una roja y una rosa. Me regreso aquí pasando en este hilo. Una rosa. Tres del color crema. Una del tono rosa. Una roja. La paso en el mismo hilo donde pasé la rosa. De nuevo tomo una roja y una rosa. Paso en este primer hilo. Tomo otra del color rosa. Dos crema. Dos rosas. Una roja. Aquí de nuevo voy a hacer disminución. Vuelvo a tomar una roja y una del tono rosa. Paso al primer hilo que me queda hacia donde voy a hacer la vuelta. Aquí voy a continuar con el tono rosa hasta tener un total de 5.
2 rojas, esta última la voy a pasar en el mismo hilo donde pasé la roja anterior. Ahora voy a hacer una disminución con mi hilo, paso hacia abajo, tomo 2 delicas. Aquí voy a tomar 2 rojas y paso en el primer hilo que me queda hacia donde voy a hacer mi vuelta. Voy a tomar el color rosa, voy a colocar 4. Ahora tomo una roja y aquí vuelvo a hacer una disminución. Ahora aquí voy a tomar 2 rojas, paso en el primer hilo que me queda hacia enfrente. Voy a continuar con el tono rojo hasta tener un total de 6. Aquí ya tengo las 6 en el tono rojo. Ahora voy a hacer una disminución. De nuevo voy a tomar el tono rojo, tomo 2, las paso en este hilo. Continúo con este tono rojo hasta tener 5. Ahora aquí voy a hacer de nuevo una disminución, pero aquí solo paso una delica hacia abajo y una delica hacia arriba. Tomo 2 delicas rojas y paso aquí. Tomo una roja más. Así, ahí ya queda terminado este corazón. Y ahora hay que esconder este hilo pasándolo hacia atrás. También hay que hacer lo mismo con este hilo que dejé aquí al comienzo. Simplemente nos pasamos hacia acá. Pasándolo entre algunas delicas, pueden ir hacia arriba y hacia abajo y cortar el sobrante. Voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso.
Ya escondí los hilos. Ahora hay que comenzar a unir el arete. Y para este arete estuve haciendo 2 piezas más de 2 corazoncitos tomados exactamente con la medida de los corazoncitos que quedan dentro del rojo, que sería este en el tono rosa y este en el tono crema. Aquí tengo el del tono rosa, que es del mismo tamaño que este rosa que queda aquí. Y también hice uno del tono crema, que es exactamente de este tamaño. Ahora con estos 3 corazoncitos vamos a hacer nuestro arete. Voy a estar colocando una argollita aquí en esta delica, uniéndola con este corazón, y aquí también voy a colocar una delica aquí que voy a unir con la punta de este corazón, y después una última argollita que voy a colocar aquí en esta delica y que la voy a unir con el arete tipo anzuelo. Aquí tengo ya el arete y también las 3 argollitas que voy a estar utilizando. Lo que voy a hacer es abrir las argollitas con 2 pinzas. Yo utilizo estas pinzas. Tomo el corazón y paso esta argollita en la delica que queda aquí. Antes de cerrar la argollita voy a tomar el siguiente corazón y voy a pasar la punta aquí. Y bueno, chicas, así ya quedan terminados estos bonitos aretes. Me gustó mucho el resultado ya combinándolo así. Ustedes pueden hacer los corazones del tamaño o colores que ustedes quieran. Esto es solo una opción. Pueden hacer otro corazoncito que sea rosa y también crema, como los 2 que quedan aquí adentro, haciéndolos aquí. Y después arriba solo hacen uno del tono crema. Es cuestión de gusto, de lo que ustedes prefieran, pero a mí personalmente me gustó mucho cómo se ven así. Así que espero que les haya gustado este video. El diagrama se los voy a dejar en mi Instagram, al igual que también los diagramas de los corazoncitos pequeños, que en este video no se los estuve haciendo, pero yo creo que pueden guiarse bastante bien utilizando la misma puntada que utilizamos aquí. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.